Buenos días, qué alegría iniciar otro programa más de Corazones Locos. Soy Antonio López Gálvez y me acompaña Desiree Chuy, emocionada porque hoy tenemos grandes sorpresas. Grandes sorpresas es poco. Realmente estamos muy felices porque esta es una semana llena de actividades, llena de cosas bonitas, cosas agradables y sobre todo, con la presencia de grandes invitados. Pero antes de entrar a ello, creo que es bueno que lleguemos a un poco de historia. Juanito, el audio que nos tenés ahí. Anda en su mundo. Sí. El audio que nos tenés listo, mi hermano. Es el caso de hablar. Madre, te bendigo porque supiste hacer de tu hijo un hombre real y enteramente humano. Él triunfará en la vida. Se marcha y es el caso de hablar de su regreso. Cuando veas volver en un día de fiesta, un viador que en la mano luzca joyas preciosas, esta es una voz consagrada, una voz que le dio mucha historia a Guatemala. Voz de las grandes, diría yo. Voz de las grandes y sobre todo una mente gigantesca, una mente que ha abarcado tantas y tantas cosas y tantas verdades a lo largo de la historia, que sería una pena no reconocer en estos micrófonos de la cabina de cristal de TGW a las personas que tienen que ver con ella. Precisamente hoy tenemos de invitados a dos personas geniales, Miguel Ángel Asturias y Sandino Asturias, hijo y nieto de nuestro premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Bienvenidos a los micrófonos de TGW. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Desiree. Y para mí es un gran gusto estar en una radio emblemática para mí, que recuerdo de chico cuando escuchábamos TGW, lo cual agradezco esta invitación para hablar de mi padre, y también saludo a la audiencia con todo mi cariño, mi respeto y mi amor hacia esta bella y hermosa Guatemala, mi tierra. No, el honor, créanos, que es nuestro, es algo muy bonito. Es un honor demasiado grande compartir aquí con grandes personalidades de Guatemala que honran siempre al país. Y aparte, pues, no más que en la cabina de cristal de Marta Bolaños de Parado. Sí, en serio. Aquí precisamente donde fue el Diario del Aire hace tantísimas décadas y que siempre se mantiene vigente la escuela de Miguel Ángel Asturias. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue la experiencia de conocer a Miguel Ángel Asturias de primera mano? No es conocer, es haber nacido del amor de mi padre con mi madre, que era Clemencia Amado, una guatemalteca hermosa, muy linda, que mi padre se casa cuando llega de su viaje por Francia, por París, cuando en 1939, 38, mi padre se casa con Clemencia Amado y tienen dos hijos, Rodrigo y Miguel Ángel. Yo soy el hijo menor de mi padre, y mi padre tuvo solamente dos hijos. Entonces no es como sentirse uno, sino uno forma parte de su sangre, de su vida, de sus partes positivas, de sus partes negativas, y fundamentalmente una de las cosas que nos transmitió tanto a Rodrigo como a mí fue el gran amor a Guatemala y la gran sensibilidad a las injusticias y a lo que desgraciadamente pasa en Guatemala con estas grandes desigualdades por las cuales él en su obra denunció y que desgraciadamente seguimos padeciendo en nuestra patria. Es algo bastante bonito y maravilloso. De una manera vista, o sea, tiene tanta razón y a la vez lo está viendo de una manera muy de la perspectiva también desde la vida de Miguel Ángel Asturias, que descanse en paz y que transmitió a través de ustedes. La verdad, yo estoy perpleja, por decirlo así, ante toda la sabiduría que les dejó su padre y les heredó también. Yo lo mencionaba ayer justamente en un programa que estuvimos, de que además de la obra y la vida que nos dejó, creo que Miguel Ángel Asturias nos deja a Guatemala una vida de ejemplo y una obra mundial, una obra espectacular. Pero también nos dejó dos hijos, ¿verdad? Mi padre y Miguel
hechos que son la esencia de lo que Miguel Ángel Asturias creó en su vida y en su obra. Creo que también reconocer como parte de lo exitoso que fue Miguel Ángel Asturias también es justamente sus dos hijos. Sus dos hijos fueron el producto y la consecuencia de la vida de Miguel Ángel Asturias. Difíciles, momentos difíciles, y a mí me tocó ser el nieto. Creo que todos los nietos somos privilegiados en la relación con los abuelos. Fue el único nieto que él conoció. Me tocó vivir con él en algún tiempo de la vida. Y por lo tanto también el recuerdo del abuelo, de la persona entrañable, el afecto y todo lo que significaba. Yo viví con él cuando tenía 9 años. Todo el sentimiento y toda la complicidad que hay entre abuelos y nietos, que es una relación única. Entonces, todo eso nos ha ido comprometiendo como familia, generación en generación, ¿verdad? Venimos desde mi padre, Miguel, nosotros, seguir continuando ese legado, que se reconozca a Miguel Ángel Asturias, que se conozca, que cada día sea más referente para Guatemala, que se vaya convirtiendo en uno de los referentes que necesita Guatemala para tener esa fortaleza, esa unidad nacional, ese orgullo nacional que nos hace tanta falta en un país que ha sufrido muchísimo y que tiene una esperanza de cambio, y nos parece que Miguel Ángel Asturias puede ayudar y puede seguirnos ayudando a ese cambio a través justamente de su legado, su obra, y que se siga convirtiendo en un referente para los guatemaltecos y las guatemaltecas. Yo sé que nuestro queridísimo premio Nobel se esforzaba demasiado a la hora de tener un proceso creativo. Sé, por ejemplo, que el señor presidente hizo innumerables borradores antes de crear la obra final. Ustedes como familiares, ¿cómo definirían el proceso creativo de Miguel Ángel Asturias, de nuestro premio Nobel? Mira, yo tuve la dicha de compartir con él bastante tiempo de la vida y por supuesto que en la casa sabía como mi padre su metodología de escritura. Lo voy a decir muy rápidamente porque los tiempos en la radio son chicos, un poquito más largos que la televisión, pero sé que no lo puedo extenderme mucho. Pero él se levantaba muy temprano y él elaboraba sus novelas, sus escritos, leyendo párrafos que escribía, el mismo párrafo en formas diferentes, y elegía en voz alta el que más le gustaba y con una tijera lo cortaba y lo pegaba en hoja de papel, y así iba construyendo los capítulos y después sus obras. Evidentemente era una especie de adelanto de lo que hoy tenemos en las máquinas, en la computadora, de cortar y pegar, solo que manualmente. O sea, era un trabajo no es un trabajo solamente de imaginación y de creación, sino que también existe lo que él también nos transmitió a mi hermano y a mí, que no todo se improvisa, no es que se nace, no es que uno se sienta y le nace la inspiración y se escribe, y la vida hay que trabajarla, hay que formarse, hay que educarse, hay que leer, hay que tener información, y él la tuvo, y él tenía un dominio del idioma muy grande, porque imagínate lo que es escribir una frase que a lo mejor a mí no me sale ni la primera frase, escribir de 10 formas diferentes, leer la que más le gusta y poder transmitir eso en sus libros. Por eso es que encontramos en sus libros no solo a la parte modular, que es su denuncia, que es lo que él quiere transmitir, sino también una literatura realmente importante, realmente académica, que yo no soy quien, porque yo soy ingeniero, no conozco de letras, pero sé y he leído todos los estudios que se han analizado sobre lo que ha sido su literatura, y que fue uno de los creadores del realismo mágico, que desgraciadamente es otra cosa que hemos perdido en Guatemala, porque ahora el realismo mágico pareciera ser que fue creado en Colombia por García Márquez. Es una de las cosas. Pero mi padre fue de los fundadores, de los principiantes del realismo mágico. Entonces, esa era su forma de escribir.
No era una inspiración o era sentarse y le salía su novela. Era un trabajo diario, un trabajo de disciplina, un trabajo de conocimiento del idioma y del dominio muy alto de ese idioma, que lo aprendió, que lo estudió y que evidentemente sus pasos por París, en contacto con las diferentes corrientes literarias, no fue en vano. Eso yo creo que es algo que se nota mucho antes de ello. Se nota desde su tesis, tuve la oportunidad de leerla hace algunos años, donde demuestra mucho de los problemas de la sociedad guatemalteca y cómo se pueden transformar y solucionar. Pero dándole además una perspectiva humana a esta entrevista, tú, como su nieto, cuéntanos alguna anécdota con tu abuelo, definitivamente, que tuviste la oportunidad de vivir con un premio Nobel de primera mano. Tuvieron una relación más mutua, tuvo que haber más, alguna anécdota interesante por ahí. Bueno, yo tenía 9 años, como les comentaba, cuando vivimos juntos. Él fue muchas veces a México, que era el lugar de residencia. Nosotros estábamos exilados en México. Y él llegó muchas veces y fue también una especie de puente o pretexto para juntar a la familia, ir a estar junto al nieto también, ¿verdad? Entonces, siempre fue una relación muy cálida. Pero en la oportunidad, que además fue un segundo exilio, que él nos pide que vayamos con él a vivir con él en una etapa de la vida, primero la solidaridad de entender que él nos apoyaba y decía, vénganse a vivir conmigo, no tengan problema con eso. Y lo segundo es, pues, la complicidad. Él siempre, bueno, lo tuvieron siempre a dieta, lo tuvieron siempre con un régimen estricto, y entonces, pues con el nieto era el cómplice para violar todas esas reglas y esas normas. Y entonces él tenía en todo su apartamento escondrijos con chocolates, con todo lo que no podía comer. Todos los Y caramelos. ustedes los compartían, me imagino. Así es. Entonces él y yo éramos felices escondiendo. La mitad del chocolate para ti, para mí. Así es. O en las mañanas íbamos juntos a... Yo diría que 3/4 para él y un cuarto para el nieto. Era muy goloso. Sí. Entonces todas las mañanas íbamos a comprar el pan, ¿verdad? Íbamos caminando a comprar el pan. Y también en ese viaje siempre había una comida extra que nos comíamos él y yo. A escondidillas. A escondidillas de su régimen, ¿verdad? Entonces, esa parte humana, esa parte del abuelo, esa parte de la complicidad, esa parte de que, bueno, pues a él siempre lo tenían así. Yo recuerdo con tristeza que le daban un pancito tostado con té. Yo decía, no puede ser que mi abuelo esté comiendo solo esto, ¿verdad? Pero definitivamente el cariño, la confianza, la confidencialidad que teníamos entre nosotros, el amor que pues también. rompía todos esos esquemas, y entonces realmente las travesuras, digamos, de él las compartía conmigo, y es una anécdota que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Alguna vez alguien me dijo que entre su imaginario, una de las cosas que más amaba de su trabajo creativo era Hombres de Maíz. Y cómo muestra a través de las figuras cómo nosotros hemos perdido tanto gracias a las influencias de otros países, desgraciadamente. ¿Qué cree usted que es lo adecuado en pleno siglo XXI para que nosotros empecemos a retomar el amor hacia lo nuestro, el amor hacia Guatemala, el amor hacia nuestros premios Nobel? Nuestras tradiciones, costumbres. Exacto. Bueno, mira, yo pienso que lo fundamental, y creo que es una de las cosas que hablaba Sandino al principio, y que nosotros como familia estamos tratando y vamos construyendo cosas, que vamos logrando cosas muy importantes. Este año es un año muy importante en el cual el Ministerio de Cultura y Deportes ha declarado el año dedicado a Miguel Ángel Asturias. O sea, es un gran adelanto. Y que creo que lo fundamental es que Guatemala vea quién fue Miguel Ángel Asturias. Primero, que tengamos conciencia como guatemaltecos de lo que significa un premio Nobel, fundamentalmente. Y fundamentalmente también un premio Lenin. Porque recordémonos que en la época esa estábamos en la Guerra Fría y estaban las dos grandes potencias. Y las dos grandes potencias le dieron en la humanidad de mi padre los premios más importantes, cada una de ellas. Eso no lo dieron más que a dos personas,
a mi padre primero y después lo tuvo Pablo Neruda. O sea, significa que esa humanidad, que esa forma de encarar de todo. Y fundamentalmente otra de las cosas de Miguel Ángel Asturias, desgraciadamente por circunstancias de sus posiciones políticas, fundamentalmente porque fue una persona de la Revolución de Octubre, una persona que admiró, se jugó, estuvo en Caracas, era embajador Jacobo Arbenz, y fue una persona que salió al exilio, pero no un exilio fácil. Fue fundamentalmente, le sacaron la nacionalidad. Mi padre vivió mucho tiempo como un ciudadano sin patria en el mundo, pero él vivía su Guatemala dentro de él. Él era muy consciente, porque que le saquen la nacionalidad se la sacaba un gobierno, pero él era guatemalteco de corazón y de alma. Entonces siempre vivió añorando a esa Guatemala, escribiendo para esa Guatemala y sufriendo por lo que pasaba en Guatemala. Entonces, toda no solamente esa parte de Miguel Ángel Asturias, sino que lo que significa para Guatemala tener esa gloria universal. Esa gloria que es un legado que no solamente tiene que estar en la familia. Nosotros somos responsables de llevarla adelante. Nuestra vida tiene que ser una conducta determinada para ser dignos de lo que fue mi padre. Más que todo en mi caso que llevo su nombre. Pero a la vez creemos que es importante que ese legado vaya pasando y pase al pueblo de Guatemala, que es al que le corresponde Miguel Ángel Asturias. No es a la familia ya. La familia tenemos los recuerdos y el amor de familia hacia mi padre. Pero ya trascendió a la familia y eso queremos transmitirlo. Y queremos hacerlo para que Guatemala comience a tener, y el pueblo de Guatemala comience a tener esa figura y esa imagen de Miguel Ángel Asturias como escritor, como humanista y fundamentalmente como una persona que amó, hizo y escribió y vivió para Guatemala. A mí me agrada mucho el punto que usted acaba de tocar precisamente, porque Miguel Ángel Asturias los deja a ustedes, a ti, a tu hermano y a ti, como testamentos vivientes de una fuerza de voluntad indomable definitivamente, que solamente muestra un atisbo de lo que un guatemalteco puede llegar a ser cuando no se rinde, cuando ama a su patria, cuando hace todo por levantar el nombre de nuestro país. Y dijo también otra cosa importante, que uno por tener la nacionalidad de guatemalteco, precisamente tal vez no se sienta guatemalteco, sino es por dentro que debe sentirse un verdadero guatemalteco, esa pasión por su país, por sus costumbres, tradiciones, paisajes. Exacto. Y por eso es cabalmente la importancia que tiene el año de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? La trascendencia que tiene buscando la manera de que Miguel Ángel Asturias ayude a Guatemala a ser un mejor país, mejores ciudadanos, mejores personas, que se involucren en el cambio, que participen, que no sean apáticos, todas las circunstancias que puede ayudar a ser un referente de guatemaltecos, es justamente irlo reconociendo, leyéndolo. Esa es una manera importante. Hay que leer a Miguel Ángel Asturias, hay que leer su obra, y ese es un empeño que tenemos nosotros de la reedición de las obras de Miguel Ángel Asturias a precios accesibles para que cada vez más población lo lea. Pero también están las películas, las obras de teatro, que ahora hay muchas y se están presentando muchas obras en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Se presentó Torotumbo, Señor Presidente, Hombres de Maíz. O sea, hay un renacer de valorar la obra de Miguel Ángel Asturias, y hay muchas maneras. Hay la música, hay poemas que se han musicalizado, hay obras de teatro que se han montado. Quiero decir aquí, por ejemplo, la puesta en escena del Señor Presidente de Hugo Carrillo ha sido la más reconocida de las obras del Señor Presidente. Entonces, hay otras maneras también de ir conociendo a Miguel Ángel Asturias, de ir conociendo la posición, el pensamiento de Miguel Ángel Asturias, que nos enriquece como guatemaltecos. Creo que al final el aporte que nosotros como familia podemos dar es justamente cada vez sea más de Guatemala y menos de la familia, cada vez sea un orgullo de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, y dejar atrás mucho de las historias o de las pequeñeces
que alguna gente quiere engrandecer para disminuir la grandeza de Miguel Ángel Asturias. Yo creo que Miguel Ángel Asturias es un grande universal, inalcanzable de Guatemala, y que lo que tenemos que sentirnos es orgulloso, nada más, y sentirnos más guatemaltecos por Miguel Ángel Asturias. Y eso sería un poco el objetivo de cómo ir logrando que Miguel Ángel Asturias cada vez sea más nuestro. La feria es el primer año que está dedicada a alguien como invitado de honor. Normalmente los invitados de honores en las ferias internacionales de los libros son países. Y en este caso, Guatemala ha roto con eso y el invitado de honor es el mundo Asturias. Es nuestro premio Nobel. Exactamente. Bueno, que son los reconocimientos que vamos logrando. Entonces, creo que se viene haciendo un trabajo importante en la parte editorial en Guatemala, con las dos editoriales que están, ningún escritor puede trascender o puede pasar a que sea leído si no está de por medio sus editores y en muchos casos sus traductores a otras lenguas. Es como el escritor puede darse a conocer. Entonces, los editores es una cosa fundamental para el éxito, no tanto como escritor, porque puede ser bueno o malo, pero sí para poder llegar a sus lectores el escritor. En este caso, nosotros tenemos a través de Miguel Ángel Asturias en Guatemala, desde hace unos años, a FIG y a la editorial Piedra Santa. Grandes casas editoriales. Las dos, y que están haciendo un trabajo muy importante que desgraciadamente todavía no estamos logrando porque hay un problema de precio. Creo que es fundamental que los libros bajen de precio. Habría que ver el tema de los impuestos, porque creo que la cultura de un pueblo está fundamentalmente en la lectura. Mi padre fue una de las personas que donde estuvo siempre habló de que se debería tener, en primer lugar, por supuesto, enseñar a leer. Desgraciadamente en nuestro país estamos en un analfabetismo alto. Es una de las tareas sociales que tenemos que realizar, pero a la vez hay que la juventud, que los chicos le sientan el gusto a la lectura, porque no es una distracción también, es un placer. Entonces, asistir a una feria donde debemos estar es un banquete de libros, es un banquete de vida, es un banquete de alegría, es enorme felicidad poder participar de ella. Hay una deuda importante que estamos, la familia, tratando de buscar y cómo resolverla, que creo que es la traducción de la obra, de alguna de las obras de mi padre, a los idiomas mayas. Creo que es importante que Asturias también sea editado en idiomas mayas. Es algo que también estamos tratando de trabajar, porque es importante. Todo esto se ve reflejado en una feria en la cual reúne, y esos 10 días o 15 días que dura la feria, debe ser de alegría, de placer, porque es la única forma importante en que un país puede salir adelante, que es la educación, que son los libros, que es la lectura. Yo creo que no solamente es algo importante, sino es una obligación moral del pueblo guatemalteco hacer que estas obras tan maravillosas vengan y lleguen a todas las comunidades, a todas las etnias de este bonito país. Sobre todo, tú decías hace un momento que hay obras de teatro, hay toda clase de medios por los cuales la gente puede conocer la obra de Miguel Ángel Asturias. ¿De qué van a tratar exactamente estas actividades que vamos a tener con ustedes en Filgua 2017? Mira, hay muchísima actividad, efectivamente hay cine, se va a pasar el señor presidente la película franco-cubana, va a haber música, va a haber teatro, va a haber presentaciones, mesas redondas de Miguel Ángel Asturias, va a haber conversatorios de Miguel Ángel Asturias Amado con jóvenes. Yo creo que realmente hay que verlo y vivirlo como una fiesta cultural. Es muy importante que sea un lugar de encuentro de la sociedad, porque Filgua tiene una composición diversa, hay sector empresarial, gobierno, sociedad civil, escritores, editores, y creo que es un espacio muy importante de encuentro del país, de la sociedad. Y me parece que esa decisión de que
esté dedicada al mundo de Asturias y en particular a Margarita Carrera, que se le va a dar un homenaje específico, pues lo que está haciendo es demostrando una sociedad, en primer lugar, en evolución y cambio, ¿verdad? Porque no es una sociedad estática, no es una sociedad complaciente. Hablar de Miguel Ángel Asturias es hablar de crítica, de cambio. No, Miguel Ángel Asturias nunca fue un escritor complaciente y por eso no les gustaba a muchos sectores del poder. Y por eso también el irlo reconociendo, irlo relanzando, releyendo, hay un stand específico en la feria sobre Miguel Ángel Asturias, hay un espacio específico donde se va a poder ver fotografías, libros, primeras ediciones, una pequeña exposición sobre Miguel Ángel Asturias y además va a haber mucho comentario sobre Miguel Ángel Asturias. Entonces, me parece que es un justo, coincido contigo, es un justo reconocimiento, pero para nosotros es ese encuentro entre su pueblo y Miguel Ángel Asturias, que es lo que él siempre soñó. Él siempre soñó estar cerca de su pueblo, cerca de su gente, y que su obra trascendiera, y que no decir 50 años después del premio Nobel, no hablar de la vigencia de Miguel Ángel Asturias y no hablar de la cercanía que está teniendo en este año con su pueblo. Qué belleza, definitivamente. Sí, ya tenemos Filwa 2017, inauguración este jueves a las 4 de la tarde en Forum Majadas. Recuerden que ya no es en el Parque de la Industria, es en Forum Majadas. Ahí hemos estado pasando un promocional al aire, pero espero que por favor le pongan atención. Y están siempre invitados. Sí, más nosotros... que todo a conocer toda una cultura. Ah, sí. También vamos a estar ahí. También les quiero comentar que me dio casualidad porque también, aparte de los 50 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias, también se va a celebrar los 25 años de entrega del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, que tampoco podemos olvidar. Sí, tampoco también está dentro de la Feria del Libro. El homenaje también a Rigoberta. Un saludo etéreo a don Vicente, donde quiera que se encuentre. También porque lo realmente hizo una gran huella aquí en Guatemala. Exactamente. Chicos, un mensaje de despedida, por favor, a nuestro público. Creo que las despedidas no existen. Entonces no me quiero despedir, sino decir hasta luego, agradecerte, Antonio, agradecerte, Desiree. Fue muy emocionante, como te digo, haber compartido con ustedes este programa en TGW, una radio que para mí tiene muchos recuerdos hermosos de cuando yo era chico, y haber escuchado de entrada El caso de hablar, que fue el primer poema que mi padre realizó a los 18 años, dedicado a la madre, y que aparte tú, Antonio, has tenido la fuerza y el coraje de haberlo arreglado, porque llegó a tus manos destruido, porque es muy antiguo seguramente, porque es cuando mi padre era joven, porque se conoce en el tono de voz y en la forma de hablar y declamar su poema. Así que no me quiero despedir, sino agradecer y decir un hasta luego, y decirle a la audiencia que cuentan con todo mi cariño y que seguiremos adelante en crear a través de Miguel Ángel Asturias el amor y la unión de los guatemaltecos. Muchas gracias. No, el honor como TGW es completamente nuestro. Esta es la casa de ustedes desde el Diario del Aire, definitivamente. Sí. Él es uno de los padres del periodismo aquí en Guatemala. Y siempre es un honor tenerlos aquí como invitados. De hecho, sí, saben que la radio donde todo inició en radio, aquí es en TGW, y esta es su casa. Cuando ustedes quieran regresar, las puertas están abiertas. Saben que nosotros como Corazón de Olivos estamos para ustedes, para poder disfrutar de su compañía y trasladarle a las personas que nos escuchan las diferentes vivencias que hemos tenido durante la vida. No solo de nosotros, sino que en esta ocasión es la vida de Miguel Ángel Asturias. Grande entre los grandes, revolucionario hasta la hora de su muerte. Sino que le iba a la charana. Eso. Gracias. Además, para que esto sea equitativo, vamos a estarlos acompañando en film. Vamos a tener ahí transmisiones. Correcto. El equipo de Corazones El equipo Locos. Corazón de Locos va a estar con ustedes en Filwa. Así Muchas que- gracias. Gente que nos escucha, no hay excusa para que ustedes no tomen un libro y no lean. Créanme, leer en efecto cambia la vida. Filwa va a estar durante estas 2 semanas dando conferencias, talleres, van a ver muchos libros a precios accesibles, sí.
Ya el año pasado estuvimos ahí echando punta, esperamos poder echar punta este año y acompañarlos a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Miguel Ángel, Sandino, gracias Antonio. por todo. En serio, Gracias. es un verdadero honor.